Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar hoy una unidad complementaria al tema de impuestos. La unidad se llama, no es una unidad completa, porque impuestos ya era una unidad, esta es una parte de entonces sería una parte complementaria a impuestos. Voy a unirme a la presentación. Ya está. Vamos a ver, hoy día, ya, a lo que es la diferencia entre costo, precio y valor. ¿Ok? Me han comentado en la clase anterior de que esta partecita ya están avanzando con el auxiliar. Es raro, pero bueno, no es la primera vez que un auxiliar mío comienza a avanzar cosas, materia que el docente todavía no ha comenzado. No entiendo cómo es que ataca a los ejercicios si es que la parte teórica todavía no está bien comprendida por los alumnos. Pero bueno, los auxiliares tienen sus particularidades, algunos de ellos no son los mejores auxiliares que un docente podría tener. Y ojalá que el auxiliar sea realmente de auxilio para ustedes. Es decir, que solucione sus problemas de falta de práctica en ejercicio, sobre todo, porque esa es la única parte en la que el auxiliar debería intervenir. Pero bueno, sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre costo, precio y valor? Imaginémonos lo siguiente, a manera de introducción. Entre los que están presentes en el aula en este momento, Abigail, Naira, Lenny, Marco Antonio, Abigail, Rose, Amadeo, Rosa Lidia. Quiero preguntarles una cosa. Imaginémonos que están ustedes, por alguna circunstancia ocurre una tragedia, cosa que nunca espero que suceda, y de su casa, de donde están viviendo ahora, tienen un minuto para sacar el objeto que ustedes consideren que tiene mayor valor para ustedes. ¿Ok? Hay un incendio, un terremoto, un meteoro va a caer, un aerolito está por caer, no sé. Alguna cosa que hace que ustedes solamente tengan un minuto para sacar el objeto más valioso que tengan ustedes que consideren ustedes que tienen en su poder, en su posesión. Si eso pasara, Abigail Cruz, ¿qué sería el objeto que usted trataría de salvar? Ustedes solamente pueden salvar un objeto. Estamos hablando de objetos, ¿no? Al margen están los parientes, ya los parientes ya están afuera. No puede uno decir, sí, salvaría a mi mamá, salvaría a mi papá. No. Un objeto. Abigail Cruz, ¿qué respondería usted? Mi computadora. Su computadora. Naira, ¿usted qué salvaría? Mi televisión. Computadora, televisión, televisor. ¿Ya? Lenny, ¿usted qué salvaría? El dinero ahorrado. Ya, ahorros.
Marco Antonio, ¿usted qué salvaría? Mis documentos, todos mis documentos. Documentos. Interesante. Usted, Abigail Rose. Igual dinero, dinero, Dinero. dinero ahorrado. Dinero ahorrado. Amadeo. Igual mi computadora. Computadora, por 2. Rosalidia. Dinero, sería dinero. Por 3. Dinero, ahorros. Nadie más, ¿no? Sí, ya no hay nadie más. ¿Por qué salvaría usted, por qué salvarían los que han señalado la computadora a su computadora? O sea, una computadora debe tener, imaginémonos, un valor entre 3,000 a 6,000, 7,000. Si es una gamer, probablemente pueda valer unos 10, 12,000, 14,000 bolivianos. Bastante dinero, pero algo reemplazable. ¿Por qué salvarían su computadora? No tienen ningún objeto más valioso. Les voy a contar una anécdota. Mi papá era ingeniero, él ha fallecido el año pasado. Mi papá tenía un amigo que era ingeniero, como él había salido, más o menos en la época en la que él salió de la Facultad Nacional de Ingeniería, hace muchos años. Y él me contaba que cuando estaba pasando clases, cuando era estudiante, salía con una muchacha, aquí de Oruro también. Y habían prometido casarse, etcétera. Y cuando él terminó, él no era de aquí, él no era de Oruro. Él terminó la carrera, se tituló y le dijo a su prometida, ¿sabes qué? Voy a ir a mi pueblo, al lugar de donde yo soy, y cuando vuelva nos vamos a casar. Listo. Entonces, agarró su título profesional, su título de ingeniero civil, y se lo dio a la muchacha, porque en ese momento era la única persona que para él representaba algún tipo de relación para él, ¿no? Estamos hablando de hace unos, qué sé yo, unos 60 años por lo menos, sí, más o menos 1960, 60 años. Cuando no se podía ir, el viaje a La Paz, por ejemplo, tardaba unas 8 horas. Imagínense el viaje a Cochabamba, etcétera, tardaba unos 12 horas en llegar a Cochabamba, ¿no? Entonces, ir a un lugar mucho más lejano involucraba un viajecito de uno ya no podía ir y volver en el día, digamos, ¿no? Entonces, el muchacho se fue a su pueblo y seguramente los convenció a sus papás, iba a convencerlos a sus papás de que vengan por acá, pidan la mano de la muchacha, qué sé yo, no lo sé. Pero pasaron los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses y el chico no volvía. Hasta que un día vuelve, sin papá, sin nada, y le dice a la muchacha que lamentablemente durante ese tiempo había conocido a otra persona y se había casado con otra persona. Y venía simplemente a pedirle su título profesional a la joven. O sea, que le devolviera su título, ¿no? No sé qué hubieran hecho ustedes, ojalá nunca estén en esa circunstancia, pero la muchacha agarró y frente al joven agarró su título y lo hizo 1000 pedazos. 1000 pedazos, o sea, nada que se pudiera pegar con scotch, con la gotita, con nada, o sea, pedacitos, el título profesional. Despechada la muchacha, ¿no? Yo no quiero saber nunca más de ti. Me imagino que después ella siguió con su vida y el joven se fue por la universidad para ver si le podían dar otro título.
¿Y saben qué? La universidad no puede dar otro título profesional. No puede dar otro título profesional. Se simplemente dan un certificado, se llama certificado supletorio. Lo voy a escribir acá para que... Certificado supletorio. Porque puede ocurrir que alguien lo pierda, se lo roben, en un incendio se queme. Pero uno va a la universidad y lo único que la universidad puede dar es un certificado supletorio. Ustedes han debido ver un título profesional, ¿no? Tiene ahí la universidad, el sello de la universidad, tiene un sello seco, tiene una cinta bien bonita, la fotografía del titulado, la especialidad, su nombre, etc. La universidad le otorga el título en Provisión Nacional de Ingeniero de Sistemas. Ustedes en algún momento van a tener su título profesional. Pero ese título profesional se extiende una sola vez. No se puede volver a extender otra vez por ningún motivo. Por ningún motivo se puede extender otro título. Aunque uno lleve los pedacitos y miren, aquí están los pedazos, no puede extender la universidad otro título profesional. Lo único que extienden es un certificado supletorio. El certificado supletorio es un documento que parece un certificado. Dice ahí arriba certificado. La Universidad Técnica de Oruro certifica que en fecha tantos se le extendió un título profesional al señor Amadeo con la especialidad de ingeniero de sistemas y listo, nada más. No hay ni foto, ni especialidad, ni nada. O sea, dice ahí con la especialidad de ingeniero de sistemas, pero nada más. O sea, no hay un sello, no hay un timbre, no hay una cosa que se pueda enmarcar. Uno no va a enmarcar un certificado, porque ustedes han debido ver cuando van donde un médico, por ejemplo, o donde un abogado, ahí está en su oficina, está bonito, bien enmarcadito su título profesional. Entonces, si por ejemplo pasara que yo voy a tener que salvar algún objeto, un objeto insustituible es un certificado, un título profesional. Una computadora, por más cara que sea, en algún momento la voy a poder reemplazar. Dinero, obviamente, salvo que sea $1.000.000, yo creo que con algo de trabajo se puede salvar. Yo creo, estimo, que hay cosas más valiosas. Un televisor puede ser algo valioso, pero es reemplazable. Yo pensé, o sea, la verdad es que pensé que alguna de ustedes, alguno o alguna hubiera dicho, yo salvaría a mi gatito o a mi perrito, porque un perrito, un gatito es también algo insustituible, ¿no? Sobre todo tratándose de algún tipo de mascotas muy especiales. Pero nadie, o sea, solamente un compañero dice documentos, ¿no? Títulos, certificados. Esos documentos son irreemplazables, o sea, no se puede reemplazar un documento. No, por ejemplo, no voy a ir, si yo tengo mi libreta de sextos de secundaria en la que me he sacado puros cienes, y ahí está enmarcado porque es la mejor libreta del... Nunca la voy a poder reemplazar si es que se quema. ¿Por qué? Porque no se puede reemplazar. Una fotografía, por ejemplo, de esas impresas que no tenga copia digital, no se puede reemplazar. La libreta militar, ahora hay un lío porque supuestamente la libreta militar de don Evo Morales la han quemado. No se puede reemplazar, o sea, nadie le va a emitir una nueva libreta. Lo único que se da es un certificado que dice que en tal fecha se le entregó su libreta de servicio militar. No le van a poder dar otra libreta militar. Entonces, ese tipo de cosas son irreemplazables. Esas cosas tienen valor. Yo confío en que en algún momento de su vida ustedes van a tener algo que amerite que su valor es mayor a su costo o a su precio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un título de ingeniero más o menos cuesta unos 1.400 bolivianos. Todo el trámite, etcétera, más o menos. Digamos que cueste 2.000, por decir algo.
2.000 bolivianos. Cuando ustedes egresen, van a tener que sacar su certificado de egreso, certificado de conclusión de estudios, van a tener que tramitar su título en provisión nacional, su diploma académico se llama, porque cuando uno egresa tiene que tramitar esas dos cosas. El diploma académico que dice que ustedes han estudiado la carrera de ingeniería de sistemas y un título en provisión nacional mediante el cual la universidad les autoriza a que ustedes trabajen en el territorio nacional como ingenieros de sistemas. Entonces, son dos documentos en realidad los que uno tramita. Entonces, esos 2.000 bolivianos, imaginémonos que sea 2.000 para redondearlos. Esos 2.000 bolivianos es el precio que ustedes han pagado. Pero si ustedes vuelven a pagar otros 2.000, no les van a dar otro título. Si ustedes pagan 20.000, no les van a dar otro título. Si ustedes pagan 200.000, no les van a dar otro título. El valor de algunas cosas es mucho mayor que su precio. Un televisor. Imaginemos que un televisor, el televisor que ha mencionado su compañero es de 65 pulgadas, un televisor enorme con control de voz, súper recontra smart, 16K, no sé, el mejor televisor del mundo. Imaginémonos que cueste 15.000 bolivianos. Ese es su precio. ¿Cuál es su valor? Uno va al mercado, se compra el televisor, lo instala en su cuarto, en su habitación, en la sala, donde sea, lo enciende, ya no vale 15.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque ya es de medio uso. Aunque tenga 1 minuto de uso, ya es de medio uso, o sea, alguien ya lo ha utilizado. Su valor va a ir decreciendo. Al poco tiempo va a aparecer un televisor que además de ser 4K, además de tener control de voz, además de tener OLED, no sé, la super tecnología, tiene versión de Android TV 9.01. El otro era 9.00. Ya vale un poquito más. O sea, el precio de algo físico siempre va a disminuir. En cambio, hay cosas que a lo largo del tiempo, su valor, el valor que originalmente era el mismo valor que su precio, va subiendo. Uno, porque son irreemplazables, otro, porque ya no se puede adquirir ese bien por el mismo precio, etc. Entonces, hay una diferencia entre el precio y el valor. ¿Cuál es esa diferencia? Hoy lo vamos a aprender. ¿Qué es el costo? ¿Qué es el precio? ¿Qué es el valor? Costo en economía es la valorización monetaria de la suma de los recursos y esfuerzos que han de invertirse para la producción de un bien o un servicio. Uno de los elementos más importantes en la determinación es la oferta. ¿Qué es el precio? Es la cantidad de dinero que tenemos que dar a cambio de mercancías o servicios, con lo que realmente es muy difícil expresar, con lo que realmente se puede expresar el valor de dicha mercancía o servicio. ¿Y qué es el valor? El valor es algo subjetivo. Desde el punto de vista de Adam Smith o de Ricardo, que son economistas, el valor se obtiene del consumo en la sociedad. Entre más consumo, más valor. El valor es subjetivo al consumo y se relaciona con la fijación de un precio. Pero eso es desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista filosófico, el valor lo desarrolla la persona. Algo puede representar mucho valor para mí y ese valor puede no existir para otra persona. Por ejemplo, ahora en Facebook se comienzan a ver cosas que la gente está vendiendo. El otro día vi un señor que estaba vendiendo, estaba ofreciendo una colección de monedas. Se ofrece una colección de monedas antiguas. Como me interesa ese tema, me contacté con el señor y él me dice, sí, es una colección de mi papá, pero mi papá ha fallecido y ahora lo que queremos es venderlo, o sea, convertirlo en dinero.
¿Y cuánto está pidiendo? ¿Cuántos son? A ver, ¿podemos encontrarnos? Sí, claro, yo le muestro la colección de monedas y ahí charlamos del precio. Seguramente para el papá, que durante muchos años había coleccionado esas monedas, el valor era insustituible. O sea, yo podía ir a ofrecerle a ese señor, yo le ofrezco $1,000, le ofrezco $10,000, y él probablemente me hubiera dicho, no señor, no se lo voy a vender porque esto me ha tomado años y no tengo necesidad de venderlo. Pero para su hijo, que no tiene, ese objeto no tiene el mismo valor, bueno, pues es fácil ponerle un precio. Costo es la valorización monetaria de la suma de los recursos que se han consumido en la producción de un bien o un servicio. Por ejemplo, para producir un mueble, una mesa, el proceso ha comenzado extrayendo la madera en un bosque. Este señor ha tenido que trabajar, el bosque tiene un precio, esa madera ha sido transportada hasta un lugar donde ha sido procesada, ese transporte tiene un precio. Ha habido un tratamiento de la madera en la que ha sido cortada en tablas. Aguárdenme un segundito, por favor. Luego de que las maderas ha sido puesta en tablas, se le ha sumado un monto de dinero, ha llegado a manos de un carpintero, el carpintero la ha tratado, la ha tallado, la ha cortado, la ha ensamblado hasta convertirla en un mueble. Este mueble, en el momento en el que el carpintero ha terminado su trabajo y ha tratado de calcular cuánto le ha costado, ha tenido que sumar el precio de la madera en forma de tronco, más el transporte, más el tratamiento inicial para convertir la madera que estaba en troncos en forma de tablas, más su trabajo. Ese es el costo, ¿no? Entonces, el costo es la valorización monetaria de la suma de los recursos y esfuerzos que se han consumido en la producción de un bien o un servicio. El precio, por el contrario, es la cantidad de dinero que alguien que quiera tener ese bien o ese servicio tiene que pagar para hacerse de ese bien o conseguir ese servicio. Es la cantidad de riqueza necesaria para compensar los gastos hechos en la elaboración y comercialización y además retribuir al productor con el beneficio que le corresponde. Por lo tanto, si retrocedemos un poco, este costo más lo que el productor, lo que este señor, el carpintero, quiera obtener como beneficio por su trabajo, voy a poner la utilidad, será el precio. Entonces, en esta exhibición, el carpintero le pondrá el precio de este bien es bolivianos 5,000. Esos 5,000 bolivianos tienen que cubrir todo esto, todo lo que ha costado la construcción del bien, más lo que el carpintero quiera ganar. ¿Y qué es el valor? El valor es muchas veces algo subjetivo. ¿Qué es esa subjetividad? Esa subjetividad proviene de la capacidad de ese bien de satisfacer una determinada necesidad.
¿Se acuerdan al principio de la pandemia? Allá por marzo, se declaró que en Oruro había aparecido el primer caso y para ir a la universidad, para ir al colegio, etcétera, se necesitaba que las personas lleven barbijo. Y entonces todo el mundo se ha puesto ha ido a comprar a los negocios, alcohol gel, alcohol, barbijos. Y el barbijo que uno podía comprar en, qué sé yo, un boliviano, digamos, 50 centavos, un boliviano en una farmacia, llegó a costar, los más sencillitos, ¿no? Llegó a costar 15 bolivianos. Y había gente que compró el barbijo en 15 bolivianos. Hace unos 3 meses, una caja de 50 barbijos costaba 200 bolivianos. Más o menos, un barbijo salía a unos 4 bolivianos. Hace unos 2 meses, una caja de barbijos costaba 100 bolivianos. Un barbijo salía a 2 bolivianos. Hace un poco más de un mes y medio, una caja de barbijos estaba en 70, 60, 50. Ahora, hoy, si ustedes van al mercado, ¿en cuánto se puede conseguir una caja de 50 barbijos? ¿Han ido por el mercado ustedes a tratar de averiguar cuánto cuesta una caja de barbijos de 50 unidades? ¿Alguien que haya ido por el mercado? ¿No usan barbijos ustedes? Me parece bien que no salgan de su casa. Naira, ¿usted sabe cuánto cuesta ahora, hoy, una caja de barbijos? De los barbijos quirúrgicos Sí. estaba 80. ¿Cuánto está? 80. ¿80? No. Porque no. Abigail, ¿usted ha visto? Perdón. Abigail, Lenny, Marco Antonio, ustedes que salen a la calle. No los conozco, es la primera vez que no conozco a ninguno de mis alumnos. Si me topo con ustedes en la calle, probablemente no los conozca. ¿Pero han ido por la calle? ¿A cuánto están realmente ahora los barbijos? Inge, la caja de 50 unidades a 15 bolivianos creo que están A vendiendo. 15 bolivianos. A 15 bolivianos están vendiendo. Imagínense, o sea, algo que hace unos 4 o 5 meses estaba en 200 bolivianos, ahora está a 15 bolivianos. ¿Por qué es eso? Porque el valor es algo subjetivo, ¿no? Si yo necesito proteger mi vida y algo que no vale nada o que vale muy poco es imprescindible, yo puedo pagar lo que sea a los comerciantes que saben eso, que de eso viven al fin y al cabo, porque la necesidad es lo que le da el valor a las cosas, ¿no? Voy a cobrar lo que el cliente quiera pagar. Me fijo, ¿a cuánto nos ponemos de acuerdo? A 200. Ya nadie va a bajar de 200, listo. Y vendían. Yo he llegado a comprar barbijos a 5, esos quirúrgicos, he llegado a comprar barbijos a 5 bolivianos. El KN95 llegó a costar 60 bolivianos. Ese que es un poquito más supuestamente que protege mejor, el famoso barbijo KN95 sin válvula, llegó a costar 60 bolivianos. Ahora, un KN95 se puede conseguir 6, 7 bolivianos, hasta 5 bolivianos se puede conseguir, lo que antes uno podía conseguir en 60 bolivianos. Ahí radica el valor. El valor es algo muy subjetivo. El valor de un bien puede ser mucho, mucho más alto que su precio. Y lo de malo, el riesgo es que algo que es muy valioso hoy, el día de mañana puede no tener valor. Una amiga de mi esposa ha hecho traer por importación directa en avión unos barbijos. Más o menos el barbijo salía puesto en Oruro, porque así le han vendido, porque le han mandado en avión, etc.
más o menos le salía a 6 bolivianos, los quirúrgicos, 6 bolivianos. Ha tratado de vender a 6, pero cuando llegó ya estaba en, más o menos, ese era el precio, y trató de liquidarlo, ¿no? O sea, para no quedarse con su mercadería. Pero ahora el precio de venta, el precio que es el monto que las personas están dispuestas a pagar por conseguir un bien, está muy por debajo de ese costo. ¿Cuánto le ha costado a ella? El costo es el monto que ha tenido que pagar para conseguir esa mercadería, para venderla. Generalmente un comerciante debe pensar en que el precio al que va a vender tiene que ser mayor al costo, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, la señora que vende rellenos fuera de la facultad, ¿cuánto le costará un relleno? Ahí tiene que sumar el costo de la papa, de los otros ingredientes que le pone al relleno, la carne, el huevo, la zanahoria, la cebolla, las cosas con las que prepara su relleno, ¿no? También tienen que sumarle el costo del aceite, del gas con el que cocina, el deterioro de los instrumentos, de los enseres, la olla, el sartén, etcétera, con los que fabrica el relleno de papa, la máquina que utiliza para triturar la papa, la espumadera con la que saca el relleno del aceite, el uso de la cocina, el trabajo de los ayudantes, del taxi con el que ha llevado la carga de papa del mercado a su casa, no sé. Todo eso tiene que sumar para determinar mi relleno, este relleno que yo estoy a punto de vender, me ha costado 2 bolivianos. Esos 2 bolivianos involucran todo, la papa, el aceite, todo lo que les he contado. Mi trabajo va a ser 2 bolivianos. Y voy a vender el relleno, es decir, el precio, 4 bolivianos. Entonces, la determinación del costo es importantísima para determinar el precio. En el momento en el que es importante conocer el precio es en el momento en el que se realiza una transacción. Una transacción financiera es un acuerdo, una comunicación o un movimiento llevado a cabo entre un comprador y un vendedor en la que se intercambia un activo contra un pago. Entonces yo voy y le digo, ¿cuánto vale su casa? Mi casa vale 20,000. Aquí tiene los 20,000 y en ese momento se realiza una transacción. Este dinero pasa de manos del comprador al vendedor y el bien pasa del vendedor al comprador. Implica un cambio, esa transacción implica un cambio en el estatus de las finanzas de 2 o más negocios o individuos. El vendedor deja de tener el activo y el comprador deja de tener el dinero, ¿no? Las transacciones son diferentes según el tipo de empresas que intervienen. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es una empresa. Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer la necesidad de bienes o servicios de los solicitantes, los clientes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productiva comercial, así como sus necesarias inversiones. Por ejemplo, una tiendita de abarrotes, que todos tenemos en nuestro barrio, varias alrededor de nuestra casa, es una empresa. ¿Por qué? Es una organización. Es una empresa o institución que se dedica a actividades económicas o comerciales. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los clientes. En un lugar donde no haya personas, no va a haber tiendas. Claro y sencillo. O sea, si no hay clientes, no hay negocios, pues. Si, por ejemplo,
a nosotros no nos creciera el cabello, no tuviéramos cabello, no habrían peluqueros, no habrían peluqueras, ¿no? Si nosotros no tuviéramos dientes, por poner un ejemplo, si nosotros no tuviéramos dientes, no habrían dentistas. Las empresas surgen para satisfacer las necesidades de sus clientes. Y además, las empresas deben también asegurar su continuidad. Y también sus necesarias inversiones. En un lugar en el que, por ejemplo, sea mucho más difícil conseguir algo, las personas están más dispuestas a pagar por las cosas que necesitan. Un compañero de curso, yo tengo un compañero de curso de colegio, que no ha terminado, no ha sido bachiller, o sea, no ha terminado el colegio. Y era un tarambana, pero yo les estoy hablando de hace como 35 años. Él agarró y se compró un camioncito de esos recontra viejos, y lo que hacía era comprar productos en el mercado, azúcar, café, arroz, fideo, sardinas, cosas que no se echaran a perder. Y se iba al campo. Con su altoparlante, decía esto, llegaba a un pueblito y se paraba en la plaza y comenzaba a vender arroz, fideo, azúcar. Entonces, el azúcar, por ejemplo, que se vendía aquí, por decir algo ahora, unos 6, 7 bolivianos el kilo, lo vendía en 10 bolivianos. Entonces, el cliente iba, ¿cuánto estás vendiendo el azúcar? 10 bolivianos. 10 bolivianos el kilo, sí. Entonces la persona agarraba y decía, sí, si voy a comprar a la ciudad de Oruro, que el pasaje de ida, que el pasaje de vuelta, me va a salir prácticamente lo mismo, hasta más barato. Entonces ya deme, y vendíase. Ya sus clientes en un pueblito ya no estaban, a otro pueblito, otro pueblito, otro pueblito. Se ha comprado un camión más grande y se ha ido a trabajar, o sea, vendía sus productos en territorios del trópico de Cochabamba, del trópico del Beni, sí, pueblito por pueblito. Y le ha ido de bien, que ahora es un próspero comerciante en Santa Cruz, con mucho, mucho dinero. No ha estudiado nada, ni siquiera salió bachiller, pero tiene mucho más dinero que muchos de nosotros. Entonces, el comerciante, las personas que se organizan para satisfacer las necesidades de los clientes, tienen también que implementar inversiones para que su negocio no se muera, ¿no? Entonces, mi amigo le cambiaba llantas a su camioncito, le hacía reparar el motor. Al final ha llegado un momento en el que su camioncito ya era muy chiquito, lo ha vendido, se ha comprado un camioncito más grande, ha hecho inversiones para que su negocio no solamente se mantenga, sino también crezca. Las empresas pueden clasificarse desde diversos puntos de vista, por el sector económico, por el origen de su capital, por su tamaño, por la conformación de su capital, desde el punto de vista de los impuestos que se aplican, por el número de propietarios, por la función social, por la forma de explotación y otras clasificaciones más. Hablemos de algunas de esas clasificaciones. Por el sector económico, las empresas se clasifican en extractivas, empresas de servicios, empresas comerciales, agropecuarias e industriales. Las extractivas se dedican a explotar los recursos naturales. Las empresas de servicios se dedican a la prestación de sus servicios a la comunidad. Una peluquería, por ejemplo, es una empresa de servicios. Una empresa extractiva es una empresa minera. Una empresa comercial desarrolla la venta de productos terminados. Por ejemplo, una farmacia,
en una farmacia, ella compra, la farmacéutica, la dueña, el dueño de la empresa, compra mercadería de otros distribuidores y vende productos terminados. Una empresa agropecuaria se dedica a la explotación del campo y sus recursos. Una empresa de producción de azúcar, por ejemplo, es una empresa agropecuaria. Una empresa industrial transforma la materia prima en un producto terminado. Por ejemplo, en Oruro, una empresa industrial es Corinsa. Compra el acero en forma de palancas, de palanquetas se llaman, o sea, piezas de acero crudo, y lo va elaborando a través de procesos de producción y vende clavos, vende alambre tejido. O sea, es como producto terminado. Esa es una empresa industrial. De aquí va a salir ahora una práctica, pero que la voy a dar al final de la clase. Por su tamaño, las empresas se clasifican en grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, que a su vez se dividen en empresas pequeñas y microempresas. Las empresas grandes tienen grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y un gran volumen de ingresos por año. Las empresas medianas, su capital, su número de trabajadores y el volumen de ingresos son más limitados. Las empresas pequeñas tienen un capital muy pequeño, un número de trabajadores generalmente menor a 20 y sus ingresos son muy reducidos. Y la microempresa tiene un capital muy pequeño, generalmente son empresas personales, número de trabajadores menor a 4 en Bolivia, se considera una microempresa cuando el número de trabajadores es menor a 4. Y sus ingresos solamente se establecen en cuantías muy personales. Es decir, para cubrir las necesidades de una persona. Por el origen de su capital, las empresas se clasifican en empresas públicas cuando el capital proviene del Estado o del gobierno, empresas privadas cuando el capital, el patrimonio proviene de personas particulares, y sociedades mixtas cuando parte del capital proviene del Estado y parte de empresas de personas particulares. Por la conformación de su capital, las empresas pueden ser multinacionales cuando el capital con el que operan viene de otro país. Por ejemplo, Viva es una multinacional, Tigo es una multinacional. ¿Por qué? Porque sus capitales provienen de otros países. Los capitales también pueden provenir de grupos económicos. Estas empresas explotan uno o varios sectores, pero pertenecen al mismo grupo de personas o dueños. Las empresas, por el origen de su capital, pueden ser empresas nacionales, cuando los capitales provienen de personas que están dentro de un mismo país. Y las empresas pueden ser empresas locales, cuando los capitales provienen de una persona en particular y solamente atiende a clientes dentro de la misma área. Desde el punto de vista impositivo, esto es algo que nos importa porque esta categorización la hace el Servicio de Impuestos Nacionales. Las empresas pueden ser personas naturales, aquellas personas que no desarrollan actividades como empresa y cuyos ingresos provienen de actividades en relación de dependencia. Personas que trabajan para otras empresas, ¿no? Luego están las empresas que están en el régimen simplificado, que son pequeños comerciantes cuyo capital no excede los 37.000 bolivianos. Luego vienen las empresas que están inscritas en el régimen general o categorizadas en el régimen general, empresas legalmente constituidas y que sobrepasan las limitaciones del régimen simplificado, es decir, son más grandes que el régimen simplificado. Y estas se clasifican en PRICOS, principales contribuyentes, empresas que constantemente están contribuyendo, aunque en modo muy pequeño, grandes contribuyentes, empresas que hacen muchos negocios y sus impuestos son muy altos, y el resto, aquellas empresas que no son PRICOS ni GRACO. Por el número de sus propietarios, las empresas pueden ser unipersonales cuando pertenecen a una sola persona y sociedades cuando
sus dueños son más de una persona. En esta última clasificación, las sociedades pueden ser sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración. Las sociedades de responsabilidad limitada, todos los dueños, todos los socios están identificados. Todos los socios se conocen y forman la empresa en un documento legal que se llama testimonio de conformación de sociedad. Entonces, por ejemplo, Abigail Rose y Abigail Cruz van a conformar una empresa y van donde un notario y le dicen: queremos formar una empresa que se va a dedicar a, no sé, algún rubro. Entonces, yo estoy poniendo tanto de capital y mi compañera está poniendo tanto de capital. Entonces, el notario agarra y elabora un documento que se llama testimonio de conformación de sociedad, en la que se expresa quiénes están formando la sociedad, qué se va a llamar esa sociedad, a qué se va a dedicar y cuánto están aportando. ¿Por qué se hace este documento? Porque si, por ejemplo, la empresa tiene 100 bolivianos de utilidad y Abigail y un socio ha puesto el 40% y el otro socio ha puesto el 60% del capital con el que ha comenzado, se divide en las utilidades en la misma proporción. Para que no hayan peleas, el testimonio de conformación de sociedad dice cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los socios y en esa misma proporción se dividen las utilidades. Ah, qué interesante. Así no hay peleas, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay pérdidas? Si, por ejemplo, la empresa en lugar de ganar 100 ha perdido 200. Esas pérdidas las tienen que absorber en la misma proporción los socios. Entonces, el socio que más ha puesto soporta mayor pérdida que el socio que menos ha puesto. Finalmente, ¿qué pasa si hay deudas muy grandes dentro de la empresa? Entonces, por ejemplo, que no hayan pagado sus sueldos a los empleados, que no hayan pagado impuestos, que no hayan pagado los créditos de la empresa. La ley, a través del testimonio de conformación de sociedad, acude a los mecanismos legales correspondientes para proceder al remate de los bienes. Lo primero que se remata son los activos de la empresa: mercadería, maquinaria, equipos, inmuebles que tenga la empresa. Si ese patrimonio, si esos activos no alcanzan, en las sociedades de responsabilidad limitada se apela al patrimonio personal de los socios. Es decir, van y agarran la casa de los socios, sus bienes particulares, y los rematan. ¿Por qué dice responsabilidad limitada? Porque la responsabilidad se limita a su porcentaje de participación. Aquel socio que tiene un mayor porcentaje de participación según el testimonio de conformación de sociedad es aquel al que atacan más en su patrimonio, ¿no? Pueden rematarle su casa, pueden rematarle su auto, qué sé yo. Hasta que las deudas se paguen. A diferencia de la forma en la que se manejan las empresas en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, las empresas, hay un régimen muy interesante que promueve la formación de empresas, que se llama el régimen de bancarrota. Si es que se forma una empresa en los Estados Unidos, la empresa puede en algún momento, cuando sus resultados no son los que quiere, declararse en bancarrota. Y el Estado interviene, la ley interviene, y a los acreedores, es decir, a las personas a las que la empresa les debe, se les da un margen muy amplio para que cobren sus deudas. Puede ser incluso que muchas deudas no se paguen. Y esas medidas promueven de que las empresas se creen. Es decir, mucha gente acá
tiene muy buenas ideas, pero no se conforman empresas porque hay mucho temor a esto que les contaba, ¿no? De qué pasa si hay pérdidas. Además que inmediatamente caen impuestos, etc. En los Estados Unidos y en otros países es muy diferente y esas medidas promueven la creación de empresas. Luego vienen las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son aquellas organizaciones, empresas en las que los socios no se conocen. ¿Por qué? Porque la empresa emite acciones. Y esas acciones se las puede comprar cualquiera. Es más, si yo tengo acciones, yo las puedo vender sin necesidad de notificar a la empresa. Agarro y digo, mira, tengo una acción de la empresa, de la Cervecería Boliviana Nacional. La Cervecería Boliviana Nacional es una sociedad anónima. En su nombre comercial tiene que decir. Y yo le vendo mi acción a otra persona, entonces yo dejo de ser dueño de parte de la empresa y esa persona a la que le he vendido la acción es dueño de una parte de la empresa. Una vez al año, por la ley, la empresa tiene que llamar a una reunión de socios. Todos los que tienen acciones van a esa reunión, asamblea de socios se llama, y la entrada es mostrar sus documentos. Mire, aquí yo tengo una acción. Ah, pase, señor. Uno puede tener una acción, 2 acciones, 10 acciones, 1000 acciones. Una persona puede tener todas las acciones. Entonces, las autoridades de la empresa, el gerente general y el síndico se llama, dicen, este año la empresa ha ganado 100. Entonces, tenemos, las utilidades de la empresa son 100 bolivianos. Estoy poniendo un número redondo, ¿no? Las empresas, las sociedades anónimas ganan mucho más que eso. Y hay 1000 acciones. La empresa ha emitido 1000 acciones. Es decir, hay 1000 acciones y cada acción tiene un determinado valor. Puede ser que alguien tenga las 1000 acciones, puede ser que esas acciones las tengan 1000 personas, es decir, cada uno tiene una acción. Entonces, cada uno se divide las utilidades entre el número de acciones. En este caso serían 10 centavos. Cada acción gana 10 centavos. Si yo tengo una acción, voy y cobro mis 10 centavos de utilidad. Si yo tengo 1000 acciones, cobro los 100 bolivianos. ¿Qué pasa si la empresa entra en bancarrota? Se rematan los bienes de la empresa, primero los activos, y se intenta pagar las deudas. Si no alcanza, ni modo, ya no se puede ir al patrimonio de los socios porque los socios no se conocen. No van a venir casa por casa a preguntar, ¿usted tiene acciones de la empresa que acaba de declararse en bancarrota? No, no tengo, aunque tenga, ¿no? No pueden atacar el patrimonio de las personas que son dueños de acciones de empresas conformadas como sociedades anónimas. Eso es importante que lo sepan. Por la función social, las empresas se clasifican en 3. Empresas lucrativas, cuyo propósito es explotar y ganar dinero. Empresas cooperativas, que son grupos organizados como empresa para el beneficio de los asociados. Por ejemplo, la cooperativa de teléfonos de Oruro, Coteor, es una empresa que ha sido conformada por un grupo de ciudadanos que tenían interés en tener un servicio telefónico. Las cooperativas mineras supuestamente son empresas que se conforman como empresas a partir de un grupo de personas que hacen generalmente el mismo trabajo en beneficio de sus asociados. Y finalmente están las empresas sin fines de lucro. Son empresas que lo importante es el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad y no tanto el propósito de ganar dinero. Las empresas comerciales son aquellas, ya hemos terminado la clasificación por si acaso. Ahora vamos a hablar de un aspecto en el que el costo y el precio son importantes.
y son las empresas comerciales. El comercio es una actividad socioeconómica consistente en el intercambio de bienes que sean libres en el mercado, es decir, cualquiera los puede vender, para su uso, para su venta o para su transformación. Yo puedo vender, por ejemplo, pan. El pan lo voy a vender para que las personas lo usen, para que se lo coman. Puedo vender una tienda de abarrotes, vende pan para que las personas lo usen. Una panadería vende pan a otras tiendas de abarrotes para que lo vendan. Y las empresas le venden harina a las panaderías para que lo transformen. Todas esas actividades son actividades comerciales. Una actividad comercial, entonces, es el intercambio de bienes o servicios que se efectúan a través de un comerciante. El comercio generalmente compra bienes al fabricante en volúmenes muy grandes. El comercio tiene esta característica. Se debe comprar en volúmenes muy grandes y se agrega valor al bien para su venta posterior. ¿Cuál es ese valor que se agrega? Transporte, servicios, garantía, etc. Por ejemplo, cuando los comerciantes van a vender, por ejemplo, está ya poniéndose de moda en el mercado de arriba, en la feria Fermín López, la venta de artículos para Navidad, arbolitos de Navidad, luces, etc. Entonces, los comerciantes, más o menos en el mes de junio, van a la China, o generalmente es la China porque es el mayor productor mundial, y compran un contenedor con, qué sé yo, 100,000 arbolitos. Y el comerciante les dice, bueno, yo le voy a entregar puesto en Iquique, en octubre, estos sus 100,000 arbolitos. Entonces el comerciante espera junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y en octubre va a Iquique, porque ya su contenedor ha llegado con los 100,000 arbolitos, lo trae a Bolivia y comienza a distribuirlos. Desconsolida la mercadería. Una buena cantidad de sus productos se van a un vendedor, se van a otro vendedor, etc. Al por mayor, ¿no? Cada persona compra, qué sé yo, 20,000 arbolitos, 5,000 arbolitos. Y luego los va distribuyendo a otras personas que lo venden. El precio de estos arbolitos es muy bajo. Por ejemplo, 100,000 arbolitos, cada arbolito saldrá, qué sé yo, no sé, a 50 bolivianos. Lo que después el cliente final va a comprar en 300 bolivianos. Porque estos 300 bolivianos involucran el transporte, los seguros, el cargar y descargar la mercadería, las posibles pérdidas y la utilidad al final del comerciante, ¿no? Les sorprendería saber cuánto realmente cuesta la mercadería que es producida en China. Les sorprendería de verdad. Una empresa boliviana que se llama Manaco. Manaco fabrica zapatos en Cochabamba. Manaco significa Manufacturas Nacionales Cochabamba. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Es una SRL. Manaco hasta hace algunos años, diremos unos 15 años, fabricaba todos los zapatos que vendía. Ustedes pueden encontrar zapato Manaco a través de algunas de sus marcas comerciales en varias tiendas ubicadas en la ciudad de Oruro. Una de las más conocidas está en la Potosí y Bolívar. En un momento dado de la historia de Manaco, los dueños de Manaco se dieron cuenta de que, por ejemplo, fabricar un calzado, el costo de un par de calzados, por decir algo, era 50 bolivianos hecho en Bolivia, para que lo vendan en 150. El mismo par de calzados, con la misma calidad,
hecho en China, les salía a 15 bolivianos. Que podían vender a 150 bolivianos. No tenían que pagar empleados, no tenían que pagar, no tenían que tener maquinaria, inversión en maquinaria, nada. Entonces, encima, el fabricante chino, si yo le digo, pero quiero que diga aquí abajito, hecho en Bolivia, se lo hago. Puede ponerle, puede no aparecer en ningún lugar hecho en China, puede. Para efectos comerciales tiene que haber en la caja, tiene que decir hecho en China, etcétera, porque las aduanas verifican ese tipo, la mercadería de origen, pero llega en la caja, ¿no? Y ahí adentro no hay nada que indique que está hecho en China. Es más, a mucha gente ya no le interesa si está hecho en China o no. Entonces, Manaco y otras empresas se han dado cuenta que es mucho más barato mandar a hacer en China porque el costo de fabricación local, nacional, es mucho más alto. El costo comercial, entonces, es el valor monetario de los consumos de los factores que supone el ejercicio de la actividad económica destinada a la producción de un bien o servicio. ¿Qué es ese costo? ¿De qué está compuesto? El valor monetario de los bienes comercializados, los gastos de transporte, seguros, impuestos, estivaje. El estivaje es el descargar, el cargar, etcétera. Generalmente lo hacen personas. Posibles pérdidas. Es decir, todo gasto en el que se incurra para poner la mercadería en condiciones de ser vendida y la utilidad. Entonces es importante para un comerciante determinar lo más exactamente posible el costo comercial. ¿Por qué? Porque si vende a un precio que no cubre el costo comercial, va a tener pérdidas. El precio de venta es el valor monetario que se le asigna a algo. Es el valor monetario expresado en dinero que señala la cantidad que debe tener el comprador o el cliente para hacerse de un producto o servicio. Yo voy al mercado y le pregunto, caserita, ¿a cuánto está la papa? Me dice, la cuartilla o la arroba está a 60 bolivianos. Entonces yo tengo que tener 60 bolivianos para poder comprar una arroba de papa. Finalmente, la utilidad. La utilidad es el beneficio o ganancia pretendida por la empresa que realiza la actividad comercial en retribución de su inversión, riesgo o trabajo. La señora que me vende papa en el mercado compra la papa por cargas. Una carga debe tener, no sé, se me ocurre, unas 20 arrobas, no sé. La verdad, no sé. He visto una carga de papa, he visto el tamaño. Tal vez ustedes me puedan informar. Pero he visto el tamaño del saco de papa que le llaman carga, ¿no? Entonces, la comerciante o el comerciante va al lugar, no se vende en el mercado, y ella compra, no compra una carga, compra 10, 20 cargas de papa y las almacena. Y las va sacando de poco a poco. Entonces, si, por ejemplo, compra papa, una arroba de papa, a ella le costará 30 bolivianos, más una utilidad de 30 bolivianos, resulta ser que el precio de la arroba de papa para el consumidor final está a 60 bolivianos. La utilidad es lo que mueve a las empresas comerciales. El precio de venta se calcula en base al costo del bien y la utilidad pretendida por el comerciante. No sé por qué suena tanto. ¿Qué será? Esta es la primera de las ecuaciones que vamos a aprender hoy. El precio de venta se calcula en base al costo y a la utilidad pretendida por el comerciante. Imaginémonos que una arroba de papa le ha costado al comerciante 30 bolivianos. Y él quiere ganar
el 50% del valor del costo. Entonces, su utilidad es el 50%, expresado en términos matemáticos 0.5. Aplicando la fórmula 1 más 0.5, el precio al que él tiene que vender, al que el comerciante tiene que vender, es, espérenme, estoy sacando mi calculadora, 30 por 1.5, 45 bolivianos. Fácil, ¿no? O sea, la fórmula me parece que no tiene mucho misterio. Una empresa vende un televisor en 2.000 bolivianos. Ese televisor lo ha comprado, el comerciante lo ha comprado a un distribuidor o le ha costado a él traerlo desde la China, qué sé yo, en 1.200 bolivianos. ¿Cuánto es la utilidad del comerciante? Ayúdenme con ese ejercicio. Lo que tengo que hacer es despejar de aquí la utilidad, ¿no? Utilidad es igual a una función del precio de venta y el costo. ¿Cuánto es la utilidad del comerciante que ha comprado un televisor en 1.200 y lo ha vendido en 2.000 bolivianos? Lenny, ¿qué dice usted? Naira, ¿qué dice usted? Amadeo, ¿qué dice usted? Marco Antonio, ¿qué dice? La utilidad es igual precio de venta dividido entre el costo menos 1 ¿sí? Desde ese punto de vista, ¿cuánto es la utilidad? $2.000 dividido entre 1.000 menos 1. Ah, no, no es entre 1.000, es 1.200. 2.000 dividido entre 1.200 menos 1. La utilidad del comerciante que ha realizado esta transacción es de 0.66, es decir, 66%. ¿Está entendido? Encima, para toda transacción comercial se aplica un impuesto. En Bolivia, este impuesto aplicado a la transacción es el IVA. Y el IVA en Bolivia es el 13%. Hemos hablado de esto en este capítulo, ¿no? El IVA ha sido creado a través de la ley 843 hace muchos años. Originalmente el IVA era el 10% y luego, por un decreto supremo, se ha subido al 13%. No, ha habido una ley
que ha subido el IVA al 3%. El ITE originalmente era el 2%. La alícuota del ITE era el 2%. Y esa misma ley ha aumentado el ITE al 3%. Entonces, si este señor que ha comprado un televisor en 1.200 lo ha vendido en 2.000 bolivianos, tiene que hacer que el precio de venta refleje este impuesto, porque este impuesto recae en crédito fiscal, ¿se acuerdan? Para el cliente. El cliente adquiere crédito fiscal, que es como un impuesto pagado por adelantado. Apliquemos la fórmula. Precio de venta facturado es igual al precio de venta, 2.000 bolivianos, dividido entre 1 menos 0.13, porque 0.13 es la alícuota del IVA. ¿Cuánto es el precio de venta facturado de este televisor? 2.000 dividido entre 0.87. Entonces, este televisor, el comerciante, debe venderlo en 2.298,85. Este precio incluye su utilidad y también el pago del impuesto, el débito fiscal que va a adquirir. Vamos a quedar acá, porque si sigo avanzando voy a tener que apurarme un poquito, y la próxima clase vamos a hacer ejercicios respecto del precio de costo, precio de venta facturado. De aquí, de esta parte, va a venir mucho del examen, mucho. Prácticamente la mitad del segundo examen parcial va a venir de este tipo de ejercicios. Y vamos a hacer ejercicios bastante complicados. Por favor, no falten la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, los escucho. ¿Ninguna? Han estado muy participativos hoy día. Nos vemos el jueves, jóvenes y señoritas.